damos la bienvenida a La Nota, un podcast semanal de la Corresponsalía en Cuba del Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe, SEMLAC, que te mantendrá al tanto de los acontecimientos más relevantes y las historias que debes conocer desde una perspectiva de género y diversidad. Cada semana te ofrecemos una mirada profunda y equilibrada de los sucesos que moldean nuestro entorno, con énfasis en voces feministas y diversas, así como en el impulso de proyectos emprendedores liderados por mujeres en Cuba y otras latitudes. Únete a nuestro equipo mientras exploramos, reflexionamos y conectamos con la realidad desde un enfoque transformador. ¿Todo listo para tomar la nota más importante de la semana? Prepárate para pegar en tu agenda este post-it morado. Ya comenzamos. Mi nombre es Blacuchi. Comencé en el mundo del transformismo en el año 2005, pero mi vida profesional se marca a partir de yo la tengo marcada a partir del año 2007, específicamente el 1 de septiembre del 2007, que fue donde tuve la oportunidad de presentarme por primera vez en el Centro Cultural El Mejunje. En aquellos tiempos, en la región central, el centro de mayor afluencia de la compañía LGTBIQ+, era el Centro Cultural El Mejunje, y trabajar en El Mejunje era lo más grande. De hecho, fue quien me abrió las puertas. Gracias a El Mejunje, hoy soy una profesional de las artes escénicas. Estoy evaluada como comediante musical en la compañía teatral Mejunje, pero en un proyecto creado por el maestro Ramón Silverio que se llama Proyecto Yo Me Incluyo. Sobre la rica historia del transformismo en Cuba son numerosas las deudas. Tanto especialistas como artistas coinciden en que aún permanece en gran medida sin ser contada en toda su complejidad, magnitud y significado cultural. El silencio que todavía la rodea está estrechamente relacionado con prejuicios y discriminación asociados con la orientación sexual y la identidad de género de muchas personas que practican este arte, sus raíces y su presencia en la sociedad cubana. Sin embargo, valiosas memorias fragmentadas están siendo rescatadas por quienes defienden con fervor lo que también ha sido un arte de resistencia y una lucha por el derecho a existir. El poeta y ensayista Norge Espinosa, quien ha investigado sobre este tema, sostiene que para comprender la tradición centenaria del transformismo en Cuba es fundamental tener en cuenta su carácter intermitente, que requiere de una vista aguda e interesada en descubrir el fenómeno, algo que haremos en estos minutos de audio de la mano de los criterios de este prestigioso ensayista. Como en muchos países de nuestra propia zona geográfica y que tienen un componente cultural que viene desde Europa y en particular desde España, hay una serie de referentes que desde las crónicas de la conquista y luego, por supuesto, el periodo colonial registran la presencia de determinadas actividades festivas en las cuales el hombre que se trasvestía fundamentalmente es algo no tan diferente ni infrecuente como se suele pensar. En las fiestas patronales, en determinado tipo de celebraciones, aparecen estos elementos, a veces desde una noción asumida en esos mismos términos festivos de travestismo y transformismo, como una especie de licencia que se tomaban las personas dentro del periodo festivo, en el cual la mascarada y otros conceptos de carnaval permiten ese tipo de exceso, como recuerda Mijaíl Bakhtin en sus famosos estudios sobre la carnavalización. Cuba no fue ajena a nada de esto, y en varios de los festejos populares cercanos al Corpus Christi, cercanos a las fechas principales del calendario cristiano, aparecen este tipo de excesos, por llamarlos así, que en algunos casos pasan como las más o menos ingenuas, ensabanadas figuras que aparecían en Trinidad, pongamos un ejemplo, dentro del folclore rural cubano, pero también hay otros que definitivamente se incorporan ya como algo mucho más indisciplinado en el sentido más relajado del término, y que permitían a las personas que vivían dentro de una moral muy rígida en esa época pues salirse de la norma y al menos durante una noche vestirse de mujer, vestirse de algo que soñaban ser y que dentro de las normas con las cuales vivían a la luz del día, eso no les estaba permitido. También hay referentes curiosos, como por ejemplo, pensemos en la figura de la culona, escrita así, con K, que aparece en algunas de las procesiones abacuás. O sea, que hay una serie de referentes
que también provienen de otros tipos de folclore. Y no olvidemos el famoso pasaje en el que Changó se disfraza de mujer, una especie de Hércules tropical, para huir de la mano poderosa con la cual Ogún estaba tratando de castigarlo por sus infidelidades amorosas con algunas de sus amantes. Todo eso forma parte de un conjunto que, a diferencia de lo que ocurre en otras culturas, no nos hace descubrir en las crónicas figuras como los derviches, estas figuras de las comunidades originarias e indígenas que sí asumían plenamente, siendo hombres, una condición de mujeres y tenían roles dentro de esas comunidades específicamente ligados a ese tipo de papel según los criterios morales y las prácticas de esa pequeña sociedad. Más allá de eso, se puede seguir rastreando de modo muy intermitente y eso es importante señalarlo. Esta es una historia muy intermitente y que requiere de una vista aguzada e interesada en descubrir este tipo de fenómenos, la presencia de este tipo de acciones en las que, por desgracia, la presencia de la mujer no es tan frecuente como sí lo es la de los hombres que se disfrazan de atuendos femeninos. Me motivé a hacer este arte a partir de, yo era un poco jocoso, o sea, me gustaba hacer reír a las personas, siempre estaba contenta, alegre. Y por aquellos tiempos existía un programa que se llamaba Sabadazo y ahí había un actor que me llamaba mucho la atención, su manera de trabajar, su manera de hacer humor. Y bueno, mis primeros pasos fueron haciendo una imitación de ese personaje. Bueno, esa persona se llama Osvaldo Dornadillo, el personaje que él hacía era el personaje de Margot. Una señora muy dicharachera y con mucho sentido del humor, pero humor inteligente, y ese es el humor que he venido trabajando desde esa época hasta la actualidad. En el teatro bufo podemos encontrar elementos de este tipo dentro del concepto de lo que poco a poco fue derivando de esa forma teatral y que luego derivó al género alambresco, que tiene que ver con el elemento de lo bufo, pero no es exactamente lo mismo. Aparecen, por supuesto, personajes afeminados, aparece el hombre trasvestido, siempre como motivo de chiste o de burla. Y es así que ese referente también aparece luego en las caracterizaciones que a través de otros tipos de teatro, la radio y la televisión hicieron famosos a varios actores de la época, sobre todo en los años 50. Luego, ya se sabe, a partir de los años 60 hubo una restricción muy fuerte con respecto a este tipo de apariciones, figuras como la célebre Musmé y otros travestis que aparecían en los cabarets de la playa, de La Habana sobre todo, aunque se dice que no había ningún cabaret de respeto que no tuviera en alguno de sus espectáculos principales a alguien que se travestiera, pues todas esas figuras fueron poco a poco desapareciendo, muchas hacia el exilio o muchas hacia el olvido. En Antescanochesca, las memorias de Reinaldo Arenas, aparece por ejemplo la figura de este anciano llamado Alderete, que según el propio Arenas tenía una voz que imitaba prodigiosamente la de Rosita Fornés y que según el propio Arenas era incluso más potente que la de la verdadera cantante. Yo soy de raza negra y por los años, ver un transformista negro ha sido algo, no muy común. No es normal que una persona negra fuese transformista. Casi todos los transformistas eran blancos, bajitos, con buena figura, con una cara agraciada. Por supuesto, toda regla tiene su excepción. Y llegué yo en un momento que todavía se vivía un poco de estigma y de discriminación en este medio para romper un poco los estereotipos. Yo creo que yo sí tuve la oportunidad de romper un poco con estos estereotipos porque llegué yo y a pesar de que muchos los comentarios eran de que si yo era una payasa, de que si yo era fea, de que eso no se veía bien, y hablando en el argot popular escuché hasta frases que decían es un 3 en 1, negro, maricón y payaso, y con todas esas cosas tuve que lidiar yo, pero eso no me amedrentó para nada. Simplemente eso me dio más fuerza para seguir, para demostrarme a mí misma de que yo podía ser capaz de llegar a ser alguien, de tener una posición, de crecerme como artista. Y bueno, gracias a Dios y a todo lo que me administra, aquí estoy. No es sino hasta fines de los años 80 y sobre todo a principios y mediados de los 90
que el fenómeno del travestismo logra irrumpir en la escena pública nuevamente, sustituyendo de manera muy curiosa a cantantes y figuras muy populares que en ese momento, bajo los graves elementos que trajo a la economía cubana y a la vida cubana el periodo especial, sustituían a esas cantantes en actividades públicas. Y como se demuestra, por ejemplo, en uno de los documentales que registra ese fenómeno, me refiero a Mariposas en el Andamio, de Margaret Gilpin y de Luis Felipe Bernaza, podían aparecer incluso en actividades organizadas por el Comité de Defensa de Revolución en barrios periféricos, asumiendo este rol para deleite de una población que tenía muy poco entretenimiento y muy poco momento de relajación bajo la dura circunstancia del periodo especial. La figura del travesti siempre se vio como una especie de peligro dentro del concepto de la moral revolucionaria. Hay casos extraordinarios que podrían contar historias verdaderamente sorprendentes en prácticamente las principales ciudades del país y probablemente mucho más allá. Y conozco algunas, como por ejemplo en Santa Clara tenemos ese personaje extraordinario que todos conocíamos como Juana Candela, y en Santi Espíritus y en otras ciudades y Santiago de Cuba seguramente aparecían algunos hombres que, renuentes a aceptar esa invisibilidad que les imponía la revolución, insistían en salir a la calle vestidos con ropas femeninas, aunque eso les costara detenciones, arrestos y ser llevados a prisiones. Un elemento que también habría que recordar son las crónicas de la SUMAP, en las cuales, por ejemplo, el dramaturgo Héctor Santiago ha contado en varios testimonios cómo los prisioneros se travestían, rompiendo las normas de disciplina tan férrea que les hacían sufrir en esos campos de trabajo forzado. Lo mismo cuenta Reinaldo Arenas también en sus experiencias de la cárcel, algo que aparece referenciado de manera un poco teatral y además hiperbolizada probablemente en las escenas del filme Antescano Chesca, basados en sus memorias. Y bueno, el día a día de esta profesión es cada vez ir superándose más. ¿Y quién mejor que el público? El público es uno de los motores, impulsores a que nosotros, los que estamos haciendo este arte, que estamos activamente en la pista, estemos pendientes a lo que el público refiere, a la reacción del público para con nosotros. Y esto es lo que me hace crecer y lo que todavía aún, después de más de 15 años, me mantenga en la pista de manera activa. El CENESEX irrumpió luego dentro de ese tipo de recelo y logró poco a poco darle una mayor responsabilidad pública al trabajo acerca de las personas que utilizaban el travestismo, el transformismo en sus vidas y que hoy ya, bajo el concepto de personas trans, ocupan un sitio determinado dentro de la sociedad cubana. Yo creo que más allá de las críticas que podamos expresar hacia el CENESEX, hay que reconocer que ellos inmediatamente trataron de focalizar un determinado tipo de trabajo en este tipo de personas que son muy vulnerables, que tienen muy poca legalidad a su favor, y poco a poco se ha ido abriendo una brecha que les permite reconocerse como tales en documentos de identidad y por lo menos tener algún tipo de amparo con el que responder a la homofobia cotidiana, a la homofobia con la cual la policía les reprimía, etc. Y que las galas principales de esta institución, cuando se celebra el Día Mundial contra la homofobia y la transfobia en Cuba, nuestro Gay Pride cubano, para decirlo de alguna manera, estén protagonizadas por personas trans, por personas que se dedican al transformismo y al travestismo y que los coloquen en el mismo espacio público junto a artistas de cualquier orientación sexual ya reconocidos públicamente, significa que por lo menos allí hay un sitio donde la visibilidad que tanto se les negó empieza a vislumbrarse de otro modo. Y ya estamos en Recuento Semanal, la sección que te pone al tanto de lo más actualizado en nuestra agenda esta semana. Te proponemos consultar la cobertura especial realizada por la periodista Dixie Edith a la conferencia sobre la configuración de la política exterior feminista celebrada en La Haya, Países Bajos, el 1 y 2 de noviembre. La cita reunió representantes gubernamentales de la sociedad civil, movimientos feministas, fundaciones, sector privado y organismos internacionales para dialogar sobre los avances y retos en materia de política exterior de la Agenda de Igualdad de Género. Los participantes abogaron por ampliar la red de países que trabajan en este propósito y se alertó sobre la necesidad de financiación adicional para las organizaciones y movimientos que velan por los derechos de las mujeres. Alertaron, además,
sobre la brecha entre un discurso ambicioso y una implementación fragmentada y contradictoria de la agenda de género, y llamaron a superar los modelos de cooperación tradicionales y buscar modalidades de financiamiento más flexibles y eficientes para las organizaciones de la sociedad civil. Durante las 2 jornadas de la cita, el llamamiento a un cese al fuego incondicional en Palestina y a parar las represalias contra civiles, mujeres, niñas y niños fue un tema recurrente por parte de panelistas y participantes. Puedes encontrar más información si pinchas en los artículos Política Exterior Feminista, Sin Paz no habrá desarrollo, Cooperación, el exceso de burocratismo es un obstáculo para el desarrollo y comprender la diversidad es esencial para eliminar estereotipos de género. También fue noticia en nuestra web el inicio de las jornadas contra la violencia de género y por los derechos humanos, organizadas cada año por el CENESEX junto a organizaciones e instituciones cubanas y que se extenderán hasta el próximo 11 de diciembre. Bajo la frase "Por un mundo sin violencia de género ni abuso sexual infantil", las jornadas incluyen conferencias, talleres, cursos online y presenciales. El programa hará énfasis en el abuso sexual infantil, sus consecuencias para las infancias y la comunidad, además de contribuir con recursos para hacerle frente a este flagelo. Sobre el tema te recomendamos consultar las reflexiones de las psicólogas Ana María Cano, Rosalni Castellanos y Beatriz Torres en torno a cómo se manifiesta en Cuba el maltrato infantil y qué desafíos se presentan para su atención. Puedes hacerlo si das clic en la publicación Violencia Infantil. Por último, te presentamos a Natalia Caridad Quintana López, quien desde el Consejo Popular Los Pinos, en el municipio habanero de Arroyo Naranjo, lidera el proyecto comunitario familiar Vida. Con sede en su propia casa, la iniciativa promueve la permacultura desde una filosofía de cooperación y cuidado de la naturaleza y las personas que toma en cuenta la diversidad, estabilidad y resiliencia de la recuperación de los ecosistemas naturales. Escúchanos desde iVoox y YouTube. Si das clic en redsemlac-cuba.net podrás tomar notas sobre estas y otras importantes temáticas. La Nota, el podcast semanal de Semlac Cuba. Si quieres estar al tanto de las últimas actualizaciones de nuestra web, este es el podcast para ti. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube y Telegram buscando por Semlac Cuba. También puedes escuchar nuestro podcast en la plataforma de iVoox. No te olvides de usar las etiquetas, el post-it morado y la nota en tus publicaciones para que podamos ver tus comentarios y compartirlos con nuestra comunidad. Estamos en La Nota, un podcast de Semlac Cuba que esta vez se adentra en el mundo del transformismo, sus historias y los principales nudos críticos que afectan hoy la visibilidad de esta expresión artística. Pero, ¿cuáles son los principales desafíos que los transformistas tienen en términos legales, sociales y culturales actualmente? ¿Cuál es el papel del transformismo en la comunidad LGTBQ+ en el país? ¿Cómo contribuyen a romper estereotipos machistas, sexistas, racistas y homolesbotransfóbicos? El transformismo en la comunidad LGTBIQ, digamos que tiene un papel preponderante. No hay una fiesta de diversidad donde no se haga un espectáculo de transformistas. De hecho, nosotros como comunidad asistimos a las fiestas de la diversidad con el propósito de ver un espectáculo, de disfrutar de un espectáculo. Y después disfrutamos de la música mecánica, del baile, de lo que sea, pero tenemos que ver un espectáculo. Llegamos a un lugar donde dicen que hay fiestas de diversidad y no hay espectáculo, y muchas personas, para no decirte que se han quedado los lugares vacíos. Aquí simplemente la esencia, o sea, lo que nosotros hemos creado es ver los espectáculos de transformistas en las fiestas a las cuales vamos. Si no, no vamos. Te hablo de esto de manera general. Bueno, en principio hay un recelo que tiene que ver con su aparición en los espacios, digamos, profesionales. La mayor parte de las personas que se dedican a esto en Cuba comenzaron a formarse, si se quiere, dentro de una suerte de clandestinaje, puesto que muchos de ellos no vienen de escuelas de arte, no tienen formación artística y han encontrado en la vía del transformismo una especie de realización personal que al mismo tiempo les da un rango de artistas que los separa rápidamente de esa zona de oscuridad en la que la mayor parte de la comunidad LGTBIQ cubana trató de ser hundida
por las fuerzas morales que entraron en juego a partir de la revolución. Una revolución que, siendo en sí misma eso, un acto de cambio, un punto de giro, pues se redefinió también portadora de una moralina que tenía poco que ver con la revolución sexual que en esos mismos años 60, en los que la revolución se está asentando, pues abrió otras brechas a favor de este tipo de derechos en otros lugares del mundo y que inmediatamente se demonizaron para tratar de reducir la participación pública de personas homosexuales, lesbianas, etc. Ejemplos que demuestran esa represión ya son bien conocidos, aunque no estudiados a fondo, salvo raras excepciones, como la que ha hecho, por ejemplo, Abel Sierra Madero acerca de la UMAP, pero también hay que pensar en los efectos nefastos que tuvo el Congreso Nacional de Educación y Cultura del año 71, cómo ese recelo homofóbico salió a flote de una manera tan brutal durante los acontecimientos que rondan el exilio del Mariel, y posteriormente cómo ha vuelto a utilizarse una y otra vez la acusación de desviados, de enfermos, etcétera, hacia las personas de esta comunidad, lo cual engloba completamente, por supuesto, la presencia de personas trans y las que se dedican al transformismo profesionalmente en Cuba. Ese espacio profesional se fue ganando poco a poco y, como nos suele pasar a los cubanos, hubo una larga oleada de presencia de este tipo a mediados de los años 90. Hay una serie de documentales, por ejemplo, empezando con Y hembra es el alma mía, de Lizeth Vila, otros producidos por la Escuela Internacional de Cine y algunos que en los años más recientes han ido registrando todo ese tipo de apariciones que demuestran cómo se fue conformando una idea de la presencia de las personas trans en la vida pública cubana y en los escenarios de los principales teatros cubanos. Hay una figura mítica que es una persona que padecía de VIH-Sida y que murió bajo los efectos de esta enfermedad, me refiero a Gunila, que emergió de uno de los sanatorios donde se recluyeron a las personas enfermas con este virus y, sin embargo, desde ahí logró convertirse en una especie de mito para esa comunidad. Un mito hoy un poco olvidado, pero que perdura, por ejemplo, en un hermoso relato de Miguel Ángel Fraga, que aparece en su libro La noche comienza ahora, si mal no recuerdo, y que luego recogió en Los discursos de la ira, una recopilación de gran parte de su primera narrativa. De los desafíos más comunes acá es, no en mi caso, pero voy a hablar de manera general, la imposibilidad a veces que tenemos de presentarnos con otro tipo de público que no sea el público LGTB. Muchas veces los directores, por tabúes, por desconocimiento, por, digamos, miedo, no quieren incluir dentro de su espectáculo de variedades a un transformista porque, ¿qué dirán? O sea, que también de cierta manera encasillan el transformista para espectáculos netamente dirigidos para la comunidad LGTBIQ. Esto, por ejemplo, acá ha sido un poco, digamos, como que derogado, como que algo que no se toma en cuenta. Pero hoy vemos dentro de los mismos espacios de la comunidad LGTBIQ+, o sea, los espacios de la diversidad donde se hacen espectáculos de transformistas, que existen parejas, que asisten parejas heterosexuales, incluso a veces ni con parejas, que existen grupos de personas heterosexuales a disfrutar de este espectáculo. Es más difícil de que en fiestas de población general, donde hay un espectáculo de transformistas, vayan o asistan personas de la comunidad. Fíjate, es algo contradictorio, es algo un poco raro. Desde hace muchos años todavía ese miedo en las personas de la comunidad existe, de que tienen miedo de que vayan y que sean rechazados para con los demás, pero bueno, esos son problemas que poco a poco se va o se está trabajando. Hubo mucho recelo por parte de las instituciones culturales oficiales para que los travestis, los transformistas salieran de esos espacios más o menos periféricos o marginales donde se presentaban y llegaran a los escenarios públicos mediante festivales como el muy célebre que se organizó en el Teatro América, si mal no recuerdo, en el año 95 y que tuvo que contar con la aprobación de especialistas y maestros del teatro cubano, entre ellos Armando Suárez del Villar, para que ese festival se organizara. Y aunque se organizó en una noche memorable, que también se ha mitificado en buena medida, ahí justamente irrumpieron otras fuerzas que determinaron que para evitar que siguieran ganando visibilidad estas personas
y que no tenían esta especie de evaluación o de calificación como artistas profesionales, se impidió que se siguieran contratando artistas que emergieran de este tipo de trabajo en espacios profesionales de representación. Esa brecha se fue cerrando en algunos casos, al punto, por ejemplo, de que en el año 97, en Santa Clara, en el Mejunje, que es uno de los sitios donde a partir del año 91, tras un homenaje a la gran figura de Freddie Mercury, se establecieron compañías y personas trans como parte de los espectáculos habituales de ese sitio tan particular que dirige Ramón Silverio, pues se prohibió ese tipo de espectáculo durante cierto tiempo, lo que demuestra que ese recelo no recayó únicamente en la acción que había culturalmente en La Habana, sino que se extendió a otras zonas del país. Con eso se tuvo que seguir bregando y luchando en otros espacios. Recordemos, por ejemplo, el célebre Periquitón, la famosa discoteca privada que existía en La Habana y que fue cerrada también de manera abrupta en otra noche no menos mitificada. Y definitivamente hay todo un camino muy arduo que hoy por hoy parece vencido, cuando en espacios como Las Vegas y otros cabarets de La Habana, no solo este que está, que se sabe, bajo la égida del CNSX, pues aparece la figura del travestido, la figura del transformista, y hay algunos de ellos que han ganado un público muy particular y que luego incluso se han establecido en el exilio, aportando desde distintos rostros y de distintas formas esta realidad, lo mismo desde la comedia, como pasa con el actor Roberto Palacio y su célebre Mujer de los Globos, que trabaja ahora mismo nuevamente en Miami y en otras ciudades norteamericanas, como Imperio, que sigue siendo indudablemente la reina de la noche del transformismo cubano, entre otros muy importantes y destacados que han logrado, como digo, un respaldo fundamental. El maestro Ramón Silverio crea su proyecto dentro de su grupo de teatro, un proyecto que se llama Yo Me Incluyo, que este proyecto tenía como finalidad llevar este tipo de arte a las comunidades más intrincadas. Bueno, y así lo hemos venido haciendo por más de 5 años. Vamos a comunidades y trabajamos en la calle, en círculos sociales, pero para una población general. Y es muy bonito cuando ya se acaba el show, que uno se quita toda su ropa, su parafernalia, su muñecón, como digo yo, y vienen las personas y te agradecen por ese momento de alegría, por ese momento de diversidad que vivieron, pero vienen con mucho respeto. Y eso reconforta mucho. O sea, acá en la provincia de Villa Clara, por esa parte, nos hemos encargado desde hace unos años de ir educando a la población en cuanto a espectáculos de transformistas se hable. Abrir más espacios para el empoderamiento de las mujeres negras, afrodescendientes, bisexuales y lesbianas a través del transformismo, a la vez que incentivar el talento artístico local aficionado y dar a conocer a profesionales que no encuentran dónde presentarse, son propósitos que ha defendido el proyecto itinerante y colaborativo Afrodiverso, que coordina la activista y transformista Argelia Fellove. Afrodiverso, que no es solamente artístico, sino académico y comunitario, trabaja fundamentalmente en los barrios de la capital, sobre el transformismo y en especial el masculino, mucho más invisibilizado dentro de esta misma expresión artística y sus experiencias, nos cuenta Argelia. Ya 7 años de esta, como decir, primer paso gigante de visibilización y de profesionalización de este arte en Cuba. Sigue invisible el transformismo masculino en Cuba. Sigue en minoría porque no tienen espacio, en minoría porque tienen muy pocas posibilidades o le dan muy pocas posibilidades de trabajo y de actuación. Son marcados los transformistas en el país que siguen luchando por tener un espacio, al menos, si no propio, por lo menos un espacio al menos donde pueda expresar su arte. Pero sí hay muchos espacios que no son inclusivos, se sigue notando en todos los espacios LGTBI o no LGTBI, nocturnos o festivales o galas, sigue la ausencia del transformismo masculino. Eso es un flagelo que todavía no se ha limado y pienso que algún día los directores artísticos o las instituciones hagan lo mismo que está haciendo Afrodiverso o lo mismo que está haciendo el Mejunje. El transformismo implica transformación social. El transformismo sí rompe muchos estereotipos. El transformismo
sensibiliza, también te empodera, te fortalece como persona desde el arte, pero lleva mensajes desde el vestuario, desde el lenguaje corporal, desde la proyección escénica. Cuando estás en las comunidades donde más trabajamos nosotros, es evidente, se ve cómo se sensibiliza, cómo comparten con nosotros los espacios, cómo de cierta forma que nunca han estado cerca de un transformista porque piensan que es homosexual, que es lesbiana, que es gay o que es trans, y no todos los transformistas son homosexuales. Se rompe también esos estereotipos, se rompen también muchos mitos, se rompen también cánones sociales que han ido influyendo en los imaginarios públicos con respecto a la transformación escénica del transformismo. Yo creo que al abrir con un poema como Vestido de novia, un espacio para el reconocimiento de la figura LGBTIQ en Cuba, yo no estaba ni medianamente consciente de todo lo que había debajo de esa superficie. Si mi poema habla de una persona transvestida, de una persona que utiliza el transformismo de alguna manera para identificarse en una imagen, que veo un espejo, ese espejo por suerte se ha convertido en un camino que recorren ya muchísimas otras personas que, siendo parte o no de la comunidad de las personas trans, pero sí parte de la comunidad LGBTIQ+, tienen a su alcance preguntas mayores, sobre todo acerca de quiénes son, qué tradiciones acompañan, cuáles son las armas culturales, políticas, ideológicas que pueden servirles para enfrentar estos recelos que perviven todavía indudablemente y que definitivamente tratan de establecer un panorama en el cual la aceptación real y palpable de cualquier tipo de deseo, no solo sexual, sino de deseo en términos de libertad y de disidencia que busca otro tipo de aperturas, pueda ser posible también para personas que no formen parte de esta comunidad. Y eso tal vez es lo que me alegra ahora, pensando en haber escrito ese poema, donde hablaba de una persona que se travestía, de una persona que utilizaba el transformismo de algún modo, que se viste de novia con ropas femeninas, sin darme cuenta probablemente en aquella época, con solo 16 años, de que estaba hablando de muchas personas a las que luego conocería o a las cuales este poema les serviría como una especie de impulso hacia ellas mismas de manera más plena. La historia del transformismo cubano aún se está escribiendo y continuar visibilizando los distintos relatos que la conforman es un desafío para la sociedad. Entender, asumir que es una expresión artística, despojar cualquier apreciación sobre esta de estigmas y discriminación es fundamental para una comunidad que pervive y nació rompiendo esquemas. ¡Vivir sin mañana, coño! ¡Vivir el momento!